Muy buenas noches, amigos del Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión de Todo Cambia Noticias el día de hoy, jueves 3 de julio del 2025 a 10 de la noche con 42 minutos en Europa, ciudad desde donde se emite este programa a través de diversas plataformas. 3 de la tarde con 42 minutos en el Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión. Les pido a nuestros seguidores, suscriptores y amigos que se van a ir enlazando a esta entrevista del día de hoy, que puedan darle like al programa, puedan compartir el mismo y suscribirse al canal, aquellos que todavía no lo han hecho. El día de hoy tenemos la grata presencia de una abogada especialista en temas de derecho penal y en un tema bastante comentado, analizado desde diversos enfoques, el tema del terruqueo. Para los peruanos que están en nuestra patria y para los peruanos en el exterior, hemos visto de un tiempo a esta parte que esa tan mentada palabra como es el terruqueo, el catalogar como terrorista a aquel ciudadano que protesta por un derecho en el Perú, es catalogado como terrorismo, como terrorista, desde diversas esferas de la derecha, te terruquean y te ponen ese cliché. Vamos a conversar sobre este tema con la abogada Indira Rodríguez, a quien tengo el gusto de tenerle en este espacio, luego de un largo silencio en el que ha permitido que ella se especialice en el tema de el terrorismo, del terruqueo, del estudio del terrorismo, del análisis del terruqueo, pero también tiene casos que está defendiendo en cuanto a diversos personajes que están siendo procesados en los pasillos de un sistema judicial lento para unos y muy presuroso para otros. El día de hoy vamos a conversar con Indira Rodríguez, a quien la tenemos en Todo Cambia, pero primero, antes de darle paso, vamos a presentar el programa Todo Cambia Noticias. Bienvenida, Indira Rodríguez. Te saluda con mucho beneplácito, con mucho placer de tenerte en Todo Cambia Noticias. Te saluda desde la ciudad de Milano, Italia, Manuela Bastidas. Muchas gracias, Manuela. Muchísimas gracias también por el espacio. También saludar a mis compatriotas de peruanos en el exterior. Realmente, pues, es una alegría volver después de 2 años en los cuales, pues, como tú bien señalas, la especialización, tanto en temas de terruqueo como en temas de persecución política, ha sido amplia. Y, pues, claro que los conversatorios y también los proyectos han sido más grandes, ¿no? Entonces, también aquí voy a estar justamente dando alguna información de precisamente el gran conversatorio que se va a estar realizando el día sábado, y con eso ya vamos a poder hablar un poco más en tu programa. Muchísimas gracias. Así es, vamos a analizar el contexto, el escenario actual en el Perú, y obviamente esto implica también de los peruanos, hablar de los peruanos en el exterior, pero ustedes tienen que saber, amigos de Todo Cambia, de que el día 5 de julio a las 13 horas, ¿verdad? Hora de Perú, me va a aclarar, 13 horas de Perú, se va a llevar a cabo un conversatorio sobre el tema el terruqueo como arma política para silenciar al disidente. Qué temazo, qué título para este conversatorio. Dice, ¿no? El terruqueo como arma política para silenciar al disidente en un país donde las ideas se castigan.
más que los crímenes, es verdad. ¿Cuántos asesinos desde el Estado tenemos hoy que están gozando de las bondades del poder en vez de estar tras las rejas? Esa es una realidad en nuestra patria, el Perú. ¿Una palabra basta para silenciarte? Sí. ¿En qué casos? ¿Basta que te digan terrorista para que te anulen como ciudadano? ¿Basta que te digan terrorista para que no protestes? ¿Basta que te pongan ese cliché de terrorista para que te metan miedo? ¿Basta que te digan terrorista para que te cierren la boca o para que no participes en política? Esos temas lo vamos a conversar con Indira Rodríguez el día de hoy porque dice por la democratización de la sociedad peruana, luchar por una nueva constitución. También vamos a abordar ese tema. En este evento estarán como ponentes la doctora Indira Rodríguez, abogada penalista litigante, directora de la Coordinadora contra el Terruqueo. Así es que es una persona que maneja el tema. El doctor Dolier Guamán, especialista en derecho civil, derecho penal, abogado defensor de luchadores sociales. Bueno, nos va a dar a conocer algunos temas relacionados a ello, en qué plataformas se van a poder ver aquellos peruanos que estamos interesados en el tema. eh, Va a ser con ingreso libre, va a haber algún tipo de cuota. Todos estos temas en la segunda parte, a medida que vayamos conversando el día de hoy en todo Cambia Noticias. Pero bueno, Indira, estamos en un momento en el que estamos en un proceso electoral, pareciese, ¿no? Estamos también viendo de que desde el Ejecutivo y Legislativo se han zurrado en todo lo que dice el pueblo, están haciendo su agosto, obviamente, y la población está atomizada y bastante desesperanzada. ¿Cómo analizas este momento, un mes, julio, un mes patrio? ¿Tenemos algo que celebrar en el Perú? Bien, en este punto tengo sentimientos encontrados con respecto a si celebrar, digamos, la resistencia o también verlo desde una perspectiva un poco más de todo lo que nos ha dolido en este tiempo en la dictadura de Dina Boluarte. Yo recordaba la primera entrevista que tenía contigo y era justamente más o menos entre mayo y junio del 2023 y recordamos que justamente eran los primeros meses en los cuales el presidente Castillo estuvo preso y se encuentra en estos momentos como preso político, pero no calculábamos el nivel de barbarie que iba a tener esta dictadura de Dina Boluarte, porque para junio ya habían las masacres, pero posterior a ello, toda la impunidad que ha habido con respecto al tema de las masacres y también con los presos perseguidos políticos y también los heridos, eh, no calculábamos que era evidentemente de esta magnitud, porque hemos visto que el Fujimorismo, tanto el partido de Acuña y evidentemente Dina Boluarte y todos sus seguidores, y también evidentemente todo el gobierno, es una mafia, ¿no? Hemos visto sicariato, hemos visto redes de prostitución, hemos visto diversos crímenes, que no solamente son crímenes de Estados ciudadanos, sino también crímenes que se cometen dentro del mismo Estado, al Estado propiamente, ¿no? Entonces, por una parte, considero que no debemos celebrar, digamos, la vanagloria de un Estado, de un gobierno, pero sí que debemos abrazarnos y utilizar estas fiestas patrias para poder, entre todos nosotros, quienes hemos luchado todo este tiempo, desde antes del 7 de diciembre y posterior, más aún, abrazarnos y darnos fuerza de todo lo que se viene, porque ya el tema electoral también va a ser una lucha y obviamente ya se está viendo también circunstancias de censura, temas de vetar partidos políticos y obviamente la derecha está realizando ello de forma inconstitucional, ¿no? Entonces, yo creo que hay una dicotomía y por una parte no celebrar al Estado peruano, pero sí celebrarnos a nosotros mismos que estamos resistiendo esta dictadura tan fuertemente. Así es. Indira, decías, y permíteme que te tutee, para mí es grato, vuelvo a decir, tenerla en este espacio.
Igualmente. Cuando decías tú que una de las primeras entrevistas que tuvimos o que te hice fue en este espacio y hablamos también del terrorismo en ese momento, mucha agua ha pasado bajo ese puente, el enfoque de abordar el tema del terrorismo ha cambiado desde tu perspectiva. Por supuesto, porque desde el año 2020, en el cual se perpetra el operativo Olimpo, muchas personas, periodistas, incluso defensores de los derechos humanos, no se pronunciaban al respecto sobre los operativos y sobre el terruqueo propiamente. Decían, yo no me quiero pronunciar, estoy de acuerdo contigo, Indira, pero ciertamente que si me pronuncio me van a terruquear a mí también. Y al final lo que hemos visto en todo este tiempo, desde mucho tiempo atrás, que ya vamos a hablar sobre la historia del terruqueo, pues se ha visto que en estos últimos años las personas se han dado cuenta, y sobre todo personas de recta conciencia, se han dado cuenta que silenciarte a uno mismo y no solidarizarte con las causas, al final obviamente van a venir por ti, ¿no? Hay un poema muy hermoso de Bertolt Brecht que dice, un día van por los comunistas y nadie dijo nada, otro día va por los socialistas, nadie dice nada, otro día van por los progresistas y nadie dice nada, y cuando han venido por mí ya nadie está hablando por mí ni nadie va a salir pues en pro de mis derechos, ¿no? Entonces, realmente esa es la moraleja, ¿no? En este tiempo, al final el terruqueo ha caído absolutamente a toda persona ciudadana disidente y pues ha encarcelado y también perpetrado violaciones de los derechos humanos a todo quien en su momento y en estos momentos nos encontramos en contra del régimen Boluarte, ¿no? Entonces, el sistema sobre todo se está cayendo y obviamente que ya las personas se han dado cuenta, mucha gente, que el terruqueo es un flagelo que tenemos que combatir unidos. Todos podemos tener posiciones distintas o lecturas diversas de acuerdo al conflicto armado, a las posiciones ideológicas, pero el terruqueo nos tiene que tener unidos en contra de ese flagelo. Así es, señalas al régimen Boluarte, pero no solamente desde ese espacio que es el Ejecutivo, es que se ha terruqueado a los ciudadanos que protestaban, sino fundamentalmente todos los voceros de las bancadas que sostienen a Dina Correcto. Boluarte, que sostienen a este régimen y que han permitido que a pesar de los crímenes que en algún momento tendrá que dar cuenta ante organismos, pienso yo, internacionales, porque particularmente no creo en la justicia peruana, son estos espacios de poder que han sostenido y han terruqueado, o sea, han hecho dos trabajos paralelos. Sostener a una asesina en el poder ejecutivo, y eso significa a sus ministros, y paralelo a eso, terruquear a una población que tenía todo el derecho de protestar. Ujú. Sí, es correcto. Cuando me refiero al régimen Boluarte, me refiero a todo el régimen posterior al 7 de diciembre, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Vemos obviamente a una fiscalía en la cual pues hace poco nada más prácticamente se estaba descabezando, ¿no? Y Patricia Benavides peligraba que volviera, ¿no? La Junta Nacional de Justicia en contra de los fiscales supremos. Realmente ha sido una barbaridad. Pero yo no digo que la Fiscalía ni el Poder Judicial no tengan responsabilidad. Por el contrario, considero que si es que el régimen Boluarte y en general los actores políticos tienen o han querido tener fuerza, en todo caso, con el terruqueo, obviamente han tenido como cómplices a la Fiscalía que apertura procesos a personas inocentes y también al Poder Judicial que está condenando a personas inocentes. Entonces vemos como por ejemplo en el caso Perseo, que en el 24 de octubre del 2024 se ha perpetrado esta sentencia y obviamente pues evidentemente es una circunstancia de violación a los derechos fundamentales de las personas y esa sentencia, así como lo vamos a señalar y también ampliamente lo hemos denunciado en todos estos años, obviamente pues tiene los tres poderes en contra de ciudadanos que no han cometido ningún delito, desde Dina Boluarte con el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público como institución también ligada supuestamente a la justicia, el Poder Judicial condenando personas y obviamente el Poder Legislativo generando leyes constantes de criminalización a derechos como libertad de pensamiento, expresión, opinión, organización, protesta, ¿no? Entonces, definitivamente que es una amalgama
de mafia y también de un régimen a totalidad, totalitario y dictatorial, que obviamente va a tener que responder a instancias internacionales como es la Corte Interamericana, pero evidentemente así como hemos tenido una experiencia de una dictadura previa de Fujimori, obviamente vamos a tener que esperar un tiempo pese a la constante lucha y también pues a todo lo que estamos haciendo ahora. No vamos a ver los resultados en estos momentos, va a tener que ser en unos años, pero al menos tenemos que continuar resistiendo y realizándolo, ¿no? Si no, ¿quiénes lo van a hacer? Uh -huh. Dos actores que no podemos dejar de mencionar en en este escenario donde se trabajó al miedo a la población, se terruquea, se manda estos mensajes desde diversos espacios de poder hegemónico que es la prensa. Vemos que ellos no actúan solamente porque esa es su línea editorial, sino porque hay financiamiento de parte de ese otro poder que es el poder económico, coludidos, Uh por -huh. cierto, con esta clase política que obviamente tiene esa línea de hacer que todos aquellos que no piensen como los que en este momento están en el poder sean catalogados, vistos, señalados, ¿no? Como terroristas. El Uh papel -huh. de la prensa y del empresariado en el Perú, que con su silencio y su aporte económico hicieron y jugaron su papel. ¿Cuál es tu mirada, Indira? Definitivamente que este régimen no solamente está sostenido por un poder político mafioso, sino también por un poder económico. Vemos que la pobreza ha aumentado el porcentaje y también las clases sociales obviamente están más, de alguna manera, pues, resquebrajadas en el sentido de que las clases más pobres, ¿no? Siguen siendo más pobres y las clases más ricas siguen siendo más ricas. Hay una desproporción y un desquebrajamiento de un intento de igualdad, ¿no? De clase en todo caso, ¿no? Entonces sí que es necesario evidenciar que obviamente el poder político tiene peso, pero no sería posible ese poder político sin el poder económico de obviamente espacios elitistas, espacios también de la ultraderecha, las empresas que realmente pues siempre han estado coludidas, no digo todas, pero digo una gran parte del sector empresarial que también ha, tanto por ejemplo, ¿no? Con lo que pasó también en la minera, en las mineras de Patás, ¿no? Vemos que ahí hay una colusión entre todo el poder económico, político y hasta asesinatos, ¿no? Entonces es una de los ejemplos y largos ejemplos que ya di hace un momento que no sería posible un poder político sin un poder económico y evidentemente que hay redes mafiosas también ahí que sostienen esta dictadura boluarte, ¿no? Así es. Cuando nosotros escuchábamos a la primera dictadora del Perú y a la asesina que se puso la banda y se rodeó de una banda de delincuentes, mafiosos y criminales que hoy ostentan el poder y que ya esperemos les quede poco tiempo, ¿no? Es que ella solía decir y suele decir en sus discursos, aquellos violentistas, dice, ¿no? Mm. ¿Qué distancia y cuál es el enfoque que tú le das como estudiosa de este tema al quien se cataloga como violentista y terrorista? Correcto. Bien, han utilizado el término violentista igual a terrorista, igual a insurgente y disidente. Son cuatro términos en los cuales evidentemente se han utilizado para estigmatizar, para también generar prejuicio, también miedo a la población, pero eso, como lo hemos analizado, ya ha perdido peso debido a que es un tema tan manoseado, el terruqueo, que de todas maneras ya la ciudadanía despertó con esto de señalar a otra persona como terrorista. Eso por un lado. Por lo otro, debemos entender que el término terruco viene, terruco o terruqueo, viene desde el conflicto armado interno. Y en ese tiempo
se promulgaron leyes, la ley 25475 de la dictadura fujimorista. Esa ley que ya desde el inicio de la ley ya era inconstitucional, de hecho la Corte Interamericana y también la ONU se han pronunciado en contra de esta norma, pues señala, ¿no?, el delito como tal de terrorismo, ¿no?, y de afiliación a una organización terrorista. Entonces han utilizado esta norma para señalar que toda persona puede ser, pues, terrorista, ¿no? Ah, ya, estás protestando, ya eres terrorista, pero no, la norma no dice eso. La norma señala que debe haber un daño, ¿no? O también tanto daño material a el bien jurídico de la seguridad nacional. Solamente se planteará como terrorista de acuerdo a la ley, como alguien que ha cometido, ¿no?, el delito de terrorismo, si es que cumple los requisitos. Y en estos momentos, estimada Manuela, ojo que me encuentro yo en contra de esta norma desde sus inicios, pero posterior, ya estando 2025, peor aún, Manuela, porque se está utilizando una norma de la dictadura fujimorista a utilizarse en la dictadura de Dina Boluarte para deslegitimar, ¿no?, la protesta, deslegitimar el libre pensamiento y todos los derechos políticos, y se señala como terrorista como si estuvieran cometiendo aquel delito, cuando en realidad ya no es posible cometerlo, porque los grupos armados fueron derrotados hace 30 años, es decir, ahorita no estamos en una guerra interna, no estamos en un conflicto armado interno, y obviamente de acuerdo al derecho internacional humanitario, las normas que se han promulgado en tiempos de conflicto debieran derogarse en tiempos de paz, ¿correcto? Pero eso no ocurre. Ahorita lo que está pasando es que si bien ya no hay grupos alzados en armas, lo que sí hay es un Estado que sigue disparándole al pueblo, y es por eso que utiliza los términos violentista, disidente, terrorista como igual, cuando en realidad saben ellos bien qué define exactamente el delito de terrorismo, pero no lo respetan, lo desnaturalizan, el derecho penal. Así es, estamos en conversación con la doctora Indira Rodríguez, abogada, quien el día 5 de julio, mañana, estamos a un día, obviamente, va a estar como ponente en un importante tema que es el terruqueo como arma política para silenciar al disidente, ¿no? En un país donde las ideas se castigan más que los crímenes, una palabra basta para silenciarte, terrorista. ¿Cuánto peso tiene esta palabra actualmente? ¿Cuánto peso tuvo desde los 90, los 80? ¿Cuántas familias fueron destruidas porque se usó indiscriminadamente y sin la responsabilidad del caso este término? ¿A cuántos se les acusó de terrorismo por un tema de venganza política, por un tema de racismo, de clasismo? ¿Quiénes realmente son terroristas? ¿Y por qué no hablamos de terrorismo de Estado? Y cuando hablamos de terrorismo de Estado, ¿a quiénes nos referimos? Ojalá que nos aclare eso Indira Rodríguez. Pero bueno, este conversatorio va a ser el día sábado 5 de julio del 2025 a las 13 horas, hora de Perú. Estará como ponente la doctora Indira Rodríguez, abogada penalista, litigante, directora de la Coordinadora contra el Terruqueo. De igual manera, el doctor Roller Guamán, especialista en Derecho Civil, Derecho Penal, abogado defensor de luchadores sociales. Me va a aclarar si se va a ver a través de la plataforma del Zoom. Bueno, importante tema y es necesario para que no se vuelva a repetir este tipo de hechos en nuestra patria, el Perú, abordar estos temas, pero no desde la mirada de los de la derecha, desde la mirada de los asesinos del pueblo, de los que tienen el control del poder y el control de los medios de comunicación, sino desde el otro lado, de las víctimas, de los defensores de las víctimas. Hay que escucharlos a ellos. Indira, cuando decimos terrorismo, ¿por qué inmediatamente nos vamos al lado del pueblo, del que protesta, del que reclama, del menos escuchado? ¿Por qué Uh -huh. no nos dirigimos y no dirigimos nuestra mirada a ese terrorismo de Estado, a ese terrorismo que se ejerce desde el poder, desde el ejecutivo, desde el legislativo, desde los poderes y las fuerzas armadas?
¿A qué se debe? Sí, bien, en esta perspectiva hay una perspectiva académica y política. En principio, una perspectiva académica y también para todos los que nos puedan escuchar, evidentemente que un país, no solamente el Perú, sino todos los países en el mundo que hayan tenido un conflicto interno, una guerra interna o conflicto armado interno, como se le llame, de acuerdo a cada uno, como también lo pueda plantear, pero desde una perspectiva de derecho, es conflicto armado no internacional, porque obviamente fue dentro de un territorio soberano, que en este caso es Perú. Entonces, después de todo lo que ocurre en un tema tan bélico, eh, la idea es que haya una transición a un país en paz, que se sanen las heridas, que haya una reconciliación pero con justicia, que puedan darse también la verdad y también la justicia, reparación y garantías de no repetición a las familias, tanto incluso, ¿no? A todas las familias, ¿no? Porque se tiene que ver un conflicto como un conflicto entre, evidentemente, peruanos, que cada uno ha estado en un bando, ¿no? Por un lado, las Fuerzas Armadas, la policía, la Marina de Guerra, y por otro lado, los grupos armados, que en este caso fue el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Entonces, sin embargo, aquí, estimada Manuela y todos los oyentes, desde una perspectiva de derecho internacional humanitario, no ha habido esa transición. Lo que ha pasado es que es como en un tapete donde hay mugre adentro, ¿no? Se ha tapado todo y ha querido, tanto las autoridades como también los gobiernos futuros, señalar como si no hubiera pasado nada. Y no ha habido ninguna reparación, desde mi perspectiva, real. No es como en los casos, por ejemplo, de Colombia, en el cual ha habido políticas específicas de transición, en la cual se escuchen a las partes, se escuchen también incluso, por ejemplo, yo hice mi tesis de las mujeres violadas en el conflicto armado interno, que fueron detenidas. ¿Quiénes le dan a ellas la reparación y la justicia? Porque han sido silenciadas ellas, evidentemente por considerarse terroristas y enemigas del Estado. El Estado dijo, no, tú por más que hayas sido violada 20 veces, no te voy a dar ninguna reparación ni ninguna justicia porque para mí eres terrorista. Entonces, es un término que no se debe y que evidentemente desde los derechos humanos se utiliza, ¿no? Como para silenciar y censurar. Entonces, en todo este tiempo y desde la raíz que es el conflicto armado interno, en mi perspectiva y en la perspectiva también de la Coordinadora contra el Terruqueo, la cual presido, que somos jóvenes que también queremos desestigmatizar el debate, señalamos que si es esta historia que nos han contado, pues obviamente es una historia de un discurso hegemónico, el cual ha sido construido por el Fujimorismo, el cual dice, no, toda persona que protesta es terrorista, etcétera, ¿no? Y en realidad, pues no debe ser así. Nuestra generación, y lo digo para la generación que no hemos vivido el conflicto armado interno, tenemos la responsabilidad de romper estos discursos hegemónicos, cambiar, obviamente, el discurso e ir más allá con las memorias diversas y también con todo tipo de diálogo que pueda sanar heridas, que también pueda ver la forma de buscar justicia sobre todo para las familias, ¿no? Entonces, sí es importante ver y también qué es lo que vamos a hacer después, ¿no? Por ejemplo, preguntas, ¿no? Abro las preguntas, como qué hacer con las personas que han cumplido una condena y que después se quieren reinsertar, resocializar a la sociedad. ¿Los vas a seguir persiguiendo todo el tiempo hasta el fin de sus días? Eso no es correcto. Como por otro lado, por ejemplo, en el caso de los militares, ellos también mucho tiempo han pedido sus bonos económicos, tanto para ellos, para sus familias. ¿Se les ha dado? No, no se les ha dado tampoco. Entonces, ¿quién va a poder resarcir ello? Los derechos. Por ejemplo, en el caso de las familias, ¿dónde están los cuerpos de las personas del frontón también de Castro Castro y de todas las demás masacres? ¿Dónde están? Entonces, hay preguntas abiertas que todavía no se pueden responder, pero mientras tengamos estos diálogos, podremos estar más cerca de las respuestas, estimada Manuela. ¿Por qué se tiene tanto temor a abordar el terrorismo de Estado, Indira Rodríguez? Porque si es que uno señala que el Estado también ha cometido crímenes, estimada Manuela, se va preso. Y en estos momentos eso ocurre así. ¿La ciudadanía tiene miedo? Sí.
¿Ha habido casos de prisiones injustas? También. En el caso Perseo, en el caso Olimpo, en el caso Apolo, el día de ayer, por ejemplo, les comento, ha sido se ha perpetrado un nuevo operativo en Huánuco, en el cual han sido detenidos Wagner Cóndor, Miki Yanak y Ramón Valverde. Y justamente, ¿cuál era su posición? Que obviamente el Estado peruano comete crímenes de Estado, pero también ese dicho, esa entrevista que realizaron y esa posición política que ellos tienen, obviamente ha sido utilizada para ahorita condenarlos y también procesarlos por afiliación a una organización terrorista. No solamente es el único ejemplo. El otro ejemplo es el caso Ayacucho, en el cual los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho realizaron un evento en Ayacucho señalando y titulado, ¿no? Participaron en un evento en el cual señalaba violencia de Estado en el Perú, en el cual no fueron organizadores, participaron algunos, pero precisamente con ese evento académico fue que la DIRCOTE les aperturaron un proceso y una investigación. ¿Por qué? Porque justamente fue un evento académico de la Universidad de Huamanga en la que habían muchos ensayos y señalaban, sí, el Estado cometió crímenes. Y esa posición no le gustó a la DIRCOTE y aperturaron un proceso. Entonces, tu pregunta, si bien sé que lo haces también como una necesidad, es necesario también señalar que las personas que se han posicionado en la cual señalan que el Estado también ha cometido crímenes y obviamente terrorismo de Estado, están en estos momentos muchas presas, muchas perseguidas, muchas personas también que se encuentran en estos momentos con temor a que les aperturen un proceso. Esa es la realidad. Bueno, y hay dos términos que genera en algunos casos mucho debate, en otros mucha confusión, y hay otro gran sector que no entiende la magnitud de su significado. Tú eres una persona que ha estudiado este tema del terruqueo, que sabe las implicancias y el significado de cuál o tal término en este tema. Yo quisiera que expliques a nuestros seguidores qué significa conflicto armado interno y qué significa guerra interna. Correcto. Bien, con respecto a ello, es en base al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho, así como existe derecho civil, derecho penal, derechos humanos. El derecho internacional humanitario se basa en poder plantear, ¿no? Y ejercer derechos humanos, defender derechos en un espacio bélico. Es decir, que pese a que existan guerras, ¿no? Y existan situaciones bélicas, el derecho tiene que entrar a tallar toda situación. Entonces, ¿no? Las guerras en dos. Una, que son guerras que se encuentran dentro de un territorio, es decir, por ejemplo, peruanos versus peruanos, colombianos versus colombianos, o que existen, y ese es otro tipo de guerra, ¿no? Entre países soberanos, por ejemplo, Chile versus Perú, Chile versus Bolivia, ¿no? Etcétera. Entonces, se divide en dos. Un, evidentemente, conflicto armado interno o no interno es cuando ocurre en el país y se enfrentan ciudadanos de ese país. Y por otro lado, cuando es un conflicto internacional, obviamente cuando son dos países distintos, ¿no? O varios países, como también ocurre, ¿no? Entonces, ese es el punto. Es un término sumamente técnico, que es un derecho, en base al derecho internacional humanitario, pero se ha tomado el hecho de decir conflicto armado interno, uy, no, como un término terruqueable, más que nada, desde la derecha bruta y achorada, ¿no? Entonces, pero es importante que se pueda señalar como lo que es un término técnico. Ahora, con respecto al tema de la guerra interna, Es sería un un término, símil en perdóname, realidad. es un término técnico como lo dices, pero que tiene una connotación política. Correcto, es una connotación política, claro, desde una perspectiva académica, como lo señalaba, es un término técnico. El derecho internacional humanitario lo plantea así. Pero desde una cuestión política, obviamente, el plantear que es un conflicto armado interno señala que ha habido partes del conflicto. Y obviamente, desde los derechos humanos, también se tiene que plantear como una parte del conflicto al Estado,
porque todo el tiempo se ha señalado como, hay los grupos armados, terroristas, etcétera. No, ¿y el Estado qué? Entonces, desde una cuestión política, obviamente se tiene que plantear que una parte del conflicto era el Estado con sus fuerzas oficiales que evidentemente van a defender al Estado, ¿no? Ya sea la policía, la Marina de Guerra, el ejército, obviamente, pero desde una cuestión política tenemos que partir de ahí, porque si señalamos que solamente ha habido terrorismo propiamente y como se dice, no hay los terroristas, no, uno también tiene que dar la responsabilidad de los crímenes y para eso están las sentencias de la Corte. Las sentencias de la Corte dice que el mayor perpetrador en esos tiempos fue el Perú con sus ciudadanos. Tenemos más de 20 sentencias que los ciudadanos han ganado en contra del Estado peruano por los crímenes que han cometido, desde violaciones, desapariciones, torturas. Y obviamente todo esto ha sido en el gobierno tanto de Alberto Fujimori como también el de Alan García. Entonces, tienen los dos puntos. Es una cuestión técnica cuando alguien me refuta, no, que es terrorismo. No, a ver, un momentito. Es conflicto armado no internacional, conflicto armado interno es una cuestión académica. Y ahí ya no me pueden decir más, porque es una cuestión técnica, pero por lo otro es una cuestión política. Se tiene que argumentar evidentemente que el Estado peruano cometió crímenes de Estado y por eso es necesario la justicia y reparación hasta después de 40 años. Así es, ¿no? Hablar de este término no solamente debe ser motivo de un análisis desde diversos puntos de vista, sino generan y despiertan pasiones. Hay que hablarlo con mucha propiedad, porque ustedes deben entender que sí hay términos y miradas desde el aspecto puramente académico, ¿no? Hay también interpretaciones y enfoques desde el punto de vista político, sociológico, Correcto, antropológico, psicológico y con consecuencias jurídicas, ¿eh? Entonces, hablar correcto. del término terrorismo, terruqueo, o catalogar a una persona como tal tiene sus implicancias y eso es un tema no solamente apasionante, sino es un tema que ha traído mucho dolor en nuestro pueblo peruano, Indira, Correcto. ¿verdad? Sí, sí, con respecto a lo último que señalabas, el tema de lo psicológico y del dolor, eh, claro, digamos, todo este tema, digamos, tenemos que verlo desde unas muchas aristas, también ser muy delicados como abogados y abogadas, y también me dirijo a quienes también les interesa el tema desde una cuestión jurídica, no solamente tenemos que ir por un lado académico, tenemos que verlo desde un lado político y humano, porque el decirle terrorista a una persona, nada más de forma discursiva, ojo, ya genera en él y ella un daño dentro de la persona. Lo que estás haciendo al decirle terrorista a otra persona que no ha cometido absolutamente ningún delito es difamarlo y te puede denunciar. Y ya hay puntos también que se están ampliando y que para mí el terruqueo debería ser un agravante de difamación del delito en el Código Penal, por ejemplo. Y eso debiera pasar, pero con una perspectiva también psicológica, estimados también compatriotas que nos están viendo, es necesario tomar en cuenta que no solamente afecta tu psique el decirte terrorista, sino que eso tiene efectos muy graves, como por ejemplo que te puedan excluir de una sociedad, que no te consideren ciudadano, que te apliquen el derecho penal del enemigo, que señalen también, por ejemplo, no solamente terrorista tú, sino toda tu familia. Entonces es un estigma muy grande que eso también abarca con respecto a tus derechos siguientes, como por ejemplo el estudio. Ha habido muchos jóvenes que han sido procesados por el falso delito de afiliación a una organización terrorista, terruqueo, por el hecho de organizarse políticamente dentro de su universidad. ¿Y qué ha pasado? Han perdido la universidad por el estigma, por el señalamiento. Otros también, tanto docentes sobre todo, que han sido procesados injustamente, han perdido sus trabajos. Y ahí, ¿qué se vulnera? No solamente el derecho a, obviamente, sus derechos políticos, sino también el derecho al trabajo. ¿Cómo va a subsistir una persona terruqueada? ¿Alguien se ha puesto a pensar en ello? Evidentemente que afecta otros derechos y el señalamiento también es sumamente, es un trauma lo que ocurre. Ha habido personas terruqueadas que han también tenido un intento de suicidio.
Entonces, ¿pero por qué? Eso se entiende porque obviamente el terruqueo intenta excluirte de una sociedad que te pertenece, cuando en realidad lo que debiera hacer el Estado y también todos es agrupar, darles derechos políticos a todos, pero eso no ocurre. Hay depresión, ansiedad, traumas con el tema de los allanamientos violentos que cuando encarcelan a diversas personas. Vemos en la Universidad San Marcos, ¿qué vimos? Cómo entraban los tanques, cómo los terruquearon a todos, cómo a casi 150 personas a más les aperturaron procesos por terrorismo y al final se archivaron. Pero ¿qué pasó? ¿Quién le entrega ese tiempo y esa tranquilidad y esa sanación de todo el trauma que han vivido? Por ejemplo, en el caso de Olimpo, ¿cuántas personas han sido detenidas 1 año y medio? Jóvenes, adultos mayores que han estado con el COVID y que pese a eso no han tenido un tratamiento. Ahí se vulnera directamente el derecho a la salud. ¿Quién les devuelve ese tiempo? Pese a que ahorita se encuentran en libertad, ¿quién les devuelve ese tiempo? ¿Quién les devuelve la tranquilidad? Y ahora, con el caso Perseo, que es el caso más denigrante, emblemático y además grave en estos momentos. Ya hay personas condenadas a 15, 16 y 35 años de prisión por un delito que no han cometido. ¿Quién les devuelve toda esta situación que están pasando con sus familias? Entonces, vamos al hecho de que el terruqueo es pluriofensivo. Nosotros siempre tenemos que leerlo así y es necesario también que se pueda tomar conciencia a todas las personas que nos están oyendo, estimada Manuela. Así es. Otro tema que, así como tratamos de entender la magnitud de lo que significa terruquear a una persona, estigmatizar o llamarla como tal, es que hablemos por qué Indira, dentro de este proceso de estudios que has tenido de abordar este tema tan complejo, se terruquea a la persona, como dices tú, generalmente al que al estudiante, al que está en una universidad, al que tiene ideas, al que cuestiona el sistema, pero también se terruquea al que protesta porque el Estado no ha llegado a cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, te terruquean porque tú protestas reclamando un derecho, te catalogan como terroristas porque cuestionas al sistema o al Estado. O sea, ahí, tiene que ver Ujú. las ideas, ¿no? Eh, mm, explícanos eso. Ujú. El ser Sí, terrorista está íntimamente ligado a estos dos, solamente estos dos temas, a estas dos variantes, a estas dos categorías, o a qué otros temas también podemos referirnos. Y obviamente esto está íntimamente colegado a quien quiere ingresar al escenario político, ¿no? Y a tener una cuota de poder, pero que no appartiene o pertenece a esa clase dominante de siempre, que es la derecha. ujú. Sí, en esta perspectiva más antropológica, más sociológica también, de la cual señalas en la pregunta, el sujeto terruqueable puntualmente es construido por el Estado que persigue. En este caso, ¿quién va a ser el enemigo del Estado? Obviamente una persona que no tiene una posición política, el Estado no lo considera un enemigo, pero sí el Estado va a considerar enemigo a quien es disidente de ese régimen o de ese sistema. Eso es una cuestión política o no. A nosotras nos van a considerar enemigas, estimada Manuela, porque tu persona tiene una amplia plataforma en contra de este gobierno y en contra de este régimen. Pero obviamente una persona que dice, no, en realidad yo no entro a política, conmigo no es, esa persona, pues bueno, nunca va a ser perseguida, ¿no? Jamás. Por eso la identidad la construye el persecutor. En este caso es el Estado. Ahora, ¿qué identidad le ha puesto? Obviamente el Estado persecutor siempre va a ser clasista, va a ser racista, va a ser discriminador. Y es por eso que dentro de su identidad, en el caso de los universitarios, que decían, ah, no, un terrorista va a ser un joven más o menos cholo, ¿no? Que tiene jean, polo y una mochila. Detengan a todos los que tienen esa ropa, ya. Pero una persona internada
Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos el tema de discriminación, vemos el tema del racismo, porque también hemos visto en la Comisión Interamericana cómo los militares y también la policía señalaban y decían, ya, deténme a tal. ¿Cuál era el patrón? Obviamente que eran jóvenes de escasos recursos, no detenían a una persona que tenía su carro. Entonces ahí vemos lo mismo ahora. Ahora vemos lo mismo. ¿A quiénes se terruquea? No están terruqueando pues a una persona que tiene una clase acomodada, están terruqueando a los estudiantes de una universidad pública que ha sido terruqueada desde hace mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de la Universidad San Marcos, tiene la cantidad enorme de personas que han sido procesadas en muchos operativos. ¿Por qué? Porque obviamente se continúa con la discriminación, con el racismo y con el clasismo. ¿Qué pasa, por ejemplo? No van a pues terruquear la DIRCOTE a un estudiante de la Universidad Pacífico. ¿Me entiende? Entonces ahí se ve el nivel de terruqueo y de discriminación que existe, ¿no? Y también ligado, obviamente, a la posición política, porque si bien existe el racismo y el clasismo, lo que va a denotar el patrón del Estado persecutor es, si tú te manifiestas en contra de mi status quo, entonces para mí tú eres un enemigo y te persigo. No solamente te digo terrorista, sino también te silencio, te censuro, te encarcelo, te persigo. Y evidentemente ya ahí tiene que ver, ya pasa de una cuestión discursiva, más política, de amedrentamiento, ya luego pasa a un tema legal, donde también ya se les aperturan procesos, se les llama como testigos y luego ya son condenados. Entonces, es como una línea de tiempo, pero todo parte por el hecho de que muchas personas, y me incluyo, nos consideramos disidentes de este status quo, porque obviamente estamos en contra de todas las injusticias que ocurren, pero eso no es terrorismo, eso es sentido de justicia, tener recta conciencia. Entonces hay muchas personas que dicen, ya no me quiero meter en política porque me van a terruquear. Es correcto que sí te pueden terruquear, pero al final va la valentía de cómo y cuándo poder alzar la voz, como en esta oportunidad que estamos aperturando este espacio, ¿no? ¿Qué se hubiera pensado que hace 2 años esto hubiera pasado en espacios abiertos? O más que nada hace 5 o 10 años, no se podía. Y yo recuerdo que obviamente pues también tu persona abrió estos canales, ¿no? De denuncia con el espacio del terruqueo hace 2 años y realmente por eso la sociedad ha mejorado en esta percepción, ¿no? De realmente ir en contra del terruqueo y la persecución política. Así es. No, hay que educar a la población, hay que censurar estos términos, hay que analizar para que se conozca la verdad en nuestra patria, el Perú, Uh y -huh. hacer abrir camino para que no se tenga miedo a que te terruqueen, no se tenga miedo a hacer política, no se tenga miedo a alzar la voz, a sentar posición, a decir, no estoy de acuerdo con este sistema y a defender nuestros derechos, porque por ello no te pueden terruquear. A mí me han terruqueado, me han dicho de todo, de todo. Y bueno, pues eso es normal Y porque de sigues alguna aquí, manera sigo, ¿no? Sigo y hay que claro. continuar y hay que seguir Uh -huh. dando voz justamente para clarificar estos temas, para abordarlos en espacios como estos y otros y que obviamente no permitamos que a ese hermano que no tiene voz, a ese hermano que reclama su derecho, a ese estudiante que tiene una idea diversa a la del sistema, a la del modelo implantado hace mucho tiempo, pues permitamos que se le terquee. Hay que defenderlos. Y en ese camino está Indira y yo saludo, ¿verdad? De que hay que dar espacio a personas que se la juegan por defender a aquellos hermanos que están siendo terruqueados por un sistema que desde mi punto de vista es el primer terrorista en este momento. El Estado, este régimen dirigido por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Alianza para el Progreso con César Acuña y todos estos, son los principales responsables de un terrorismo de Estado en el Perú. Indira Rodríguez, sabemos de que el día de mañana va a haber un importante evento. ¿Qué otros temas van a abordar? Danos algunos eh, alcances sobre Una ello. actualización. ¿Por qué? Aparte de lo que ya hemos conversado, ¿por qué ese título?
y por qué debemos hablar a puertas de un proceso electoral, traer en este momento ese tema. ¿Por qué lo consideran Ujú. importante? Sí, bien, aprovecho también la forma y también muchísimas gracias por la invitación y también invitarles a todos los que nos están viendo, compatriotas en el exterior, que ven también Todo Cambia, que les podemos el día de mañana dar mayor información también justamente en este gran evento que es realizado por Peruanos en Pie de Lucha, sede Europa. Estos compañeros, compañeras que se encuentran en la organización realmente le quieren dar un peso, ¿no? Y ampliar el debate sobre todo y la información desde un aspecto académico, político y también jurídico. Va a ser la primera de tantas que van a aperturar este espacio, ¿no? Es un grupo de peruanos que realmente pues quieren especializar específicamente en la lucha contra el terruqueo. Entonces vamos a ver ahí, junto con el doctor Duller Guamán, todos los casos emblemáticos. Hoy día hemos dado una pincelada, pero la idea es que puedan saber qué realmente ha ocurrido en todos los casos emblemáticos, ver también algunas lecturas del conflicto armado interno con respecto a las violaciones de derechos humanos, también temas políticos con respecto a las consecuencias del terruqueo y también a quienes recién están interesándose del tema, ver un poco el origen, ¿no? A nivel antropológico, sociológico. ¿Esto en qué va a ayudar? Uno, en que se empodere a las personas, en que quienes tienen miedo a ser terruqueados o sobre el terruqueo, señalar que juntos podemos todo y obviamente que se necesita tener herramientas para que por si es que los detienen, por si es que en algún momento también pasa alguna situación. Entonces, y también obviamente a puertas de un aspecto electoral, obviamente tenemos que luchar en contra del terruqueo y la persecución política porque la derecha va a utilizar todos estos discursos para poder invalidar a todo tipo de voz disidente, incluida las de ustedes y las nuestras. Entonces tenemos que unirnos. Eso por un lado. El día de mañana entonces va a ser a las 8 de la noche. También se está circulando un flyer y también con el link en el cual van a entrar al link de Zoom. Este Zoom se va a grabar y posteriormente ya se va a publicar en las plataformas tanto de Peruanos en Pie de Lucha como también desde la Coordinadora contra el Terruqueo. Ahora, por otro lado, también invitarlos e invitarles a todos a que ya próximamente vamos a estar haciendo, ¿no?, la proyección de nuestro cortometraje en la dirección de Ariana Llerena y también Guillermo Malo. En la Coordinadora contra el Terruqueo hemos colaborado con la producción de esta gran obra, ¿no?, que desde el cine también tenemos que luchar en contra del terruqueo y la persecución política. Y en este cortometraje dirigido por los compañeros Ariana y Guillermo, lo que se ha dado a conocer son los casos emblemáticos en las propias voces de los presos políticos, es decir, de Stefania Lanya, del caso Fredepa, Ayacucho, ella ex dirigente también del Fredepa, quien fue detenida 18 meses en prisión preventiva injusta, ya se encuentra en libertad y ahora lucha por su absolución porque también le han aperturado un proceso penal de terrorismo. Por otro lado, se encuentra también Brian Franco, quien fue un estudiante, ¿no? Que sigue siendo estudiante, de hecho, de la carrera de Derecho, que fue detenido en el Operativo Limpio en el año 2020 y que también estuvo detenido 18 meses. También él va a contar cómo ha sido y demás. También en el caso de Vladimir Molina, que es del caso que le pusieron toma de Lima, pero que en realidad fueron las protestas en contra de Dina Boluarte. Él era un brigadista y sigue siendo brigadista. Fue detenido también más de 18 meses en el penal de Lurigancho. Y también se encuentra el jurista Stoner Lawyer, Pedro Vera, que es también un comunicador, ¿no? Junto a mi persona, los dos aparecemos también en el cortometraje dando un análisis jurídico de todo lo que ha venido pasando. Entonces, están cordialmente invitados. Nosotros ya hemos hecho el gran estreno en la Universidad San Marcos. El día viernes 27 ha sido un éxito y el día de mañana también vamos a estar proyectándolo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la idea es que podamos ir universidad por universidad, barrios, espacios, colectivos,
objetivos para poder proyectarlo juntos. Pero también queremos proyectarlo para ustedes, peruanos en el exterior, de forma virtual, y eso va a estar realizándose aproximadamente en un mes. Y también por aquí, por Todo Cambia, vamos a estar dando toda esa información, estimada Manuela, para que tengan la primicia. No, siempre tan gentil, con todo cambia, Indira. Y bueno, el hecho Mm. es de que tengamos que hacer redes y aunar esfuerzos para que este trabajo que está haciendo Indira con todo un equipo humano sea conocido en otros espacios, sea debatido, analizado en las universidades, espacios donde no se discute, donde hay mucho temor, hay mucho miedo por todo lo que ya se ha vivido justamente. Ujú. Pero es necesario conocer la verdad desde el otro lado, desde ese lado, desde lo no oficial, porque lo oficial ya estamos viendo cómo se comporta y contra eso tenemos que también nosotros sentar posición y luchar. Indira, te invito a que en cualquier otro momento podamos seguir conversando este y otros temas vitales, por cierto. Y antes de dar por culminada esta entrevista, yo quisiera darte lectura a algunos comentarios que han hecho en la transmisión y bueno, pues a ver si hay alguna respuesta por parte tuya, ¿no? Dicen. Jorge Ayala, el mayor terrorista que ha habido en el Perú ha sido Alberto Fujimori. Gracias, Jorge Ayala, por estar presente en esta transmisión. De igual manera está Juana Kiwaki y Ruth Rivas. Juana Kiwaki dice, ese término lo puso Estados Unidos después del atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas y para la repetición pura y dura. Aurora, un saludo fraterno desde Perugia. Gracias, Aurora, desde Perugia. Ruiz Rivas, sí, Jorge, lo que pasa es que estaba con mi celular. Bueno, entre ellos conversando. Alberto Gallardo, la pitucada, los criollos ya no te llaman indio, prefieren llamarte terrorista. ¿Vieron cómo los tratan a los aymaras en las protestas? Así disfrazan su racismo finisecular. Los militares son utilizados por los gobiernos para que actúen contra el pueblo y el primero en usarlo en el Perú fue Belaúnde Terry, después fue mejorado por Fujimori, Montesinos, García también. Tremenda verdad, Juanita. Belaúnde no fue ese hombre demócrata que el sistema quiere Ah, pintarlo, no, ¿eh? Absolutamente, para nada, para nada. Allá esa ese imagen, mito. ese mito que hay que justamente abordarlo para que conozcan realmente quién y qué miserable fue Fernando De Belaúnde la UNDE. Terry. Sí. Así de simple y sencillo. Alberto Gallardo, disculpa por la palabra, querrás decirla. Bueno, Cruz Rivas, lo que es grave es que ¿se ha analizado la palabra terrorista? Ojalá que me respondas. Actualmente los terrucos son los que apuntan por el caos de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué se tardan en decir que hay partidos políticos y bancadas militarizadas que incorporan la narrativa para desprestigiar al que no tiene una economía favorable, las familias del grupo económico? Terruco es el que terruquea una causa justa. Bueno, hablan de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza dice, es una oportunista. Bueno, estamos hablando sobre el tema de terrorismo. Aurora Batista, para esto tenemos que culturizarnos, autoeducarnos para no ser engañados por los delincuentes de turno. Y viene desde López Obrador, el simpático y agradable señor con el cual ya simpatizaba. Bueno, ¿qué tienes que decir? ¿Se ha analizado el término terruqueo, Indira Rodríguez? Y un poco si has captado las preguntas, a ver si las respondes, por favor. Ujú. Sí, yo creo que se ha utilizado, manoseado tanto. Analizado creo que sí es una palabra correcta de la compañera que plantea, porque es indolente primero, como hemos señalado, pero además causa un perjuicio y daño de, así como la vida es el derecho más importante, el siguiente es la libertad. Y obviamente hay personas detenidas en estos momentos encarceladas y no se dimensiona esa situación o muy pocas personas lo dimensionan, que obviamente la idea es que sean mucho más, que por decirte terrorista y porque el Estado te acuse, ya pues puedes quedarte en prisión 15 años en estos momentos. O sea, realmente eso, banalizarlo, yo creo que sí, ¿no? Y
y preocupa. Por eso es que es necesario también que sigamos luchando y yo te agradezco también mucho tus palabras generosas de todo el trabajo que estamos realizando, pero es que es así, es una necesidad y obviamente también desde los equipos, no solamente de la coordinadora contra el terruqueo, ahora hay más espacios que luchan también contra el terruqueo y la persecución política desde varias aristas, desde el arte, desde la sociología, desde lo académico, desde el activismo. Está, por ejemplo, el día de mañana vamos a estar con el colectivo estudiantil Comuna Universitaria, que son estudiantes que también están tocando estos temas, entonces nos llena de también optimismo de que hayan más espacios, no solamente uno o dos, sino más espacios y también como tú, Manuela, que otros comunicadores también puedan replicar este tipo de entrevistas con otras personas, pero que aborden el tema del terruqueo también para que se amplíe el debate y más que el debate, sino las reflexiones, porque creo que en el terruqueo no hay nada que debatir, no se puede debatir con respecto a que si es correcto o no, es sumamente incorrecto e inconstitucional, pero el tema es qué hacemos, ¿no? Ahí va el debate sobre qué hacer. Entonces, esa sería mi respuesta, Manuel. Así es. Y bueno, ahora en este proceso electoral, a puertas de un proceso electoral, los que te terruqueaban, a ti que protestabas, a ti que alzas la voz cuando reclamas un derecho, ahora te están yendo a buscar, están buscando tu voto. Hay que estar atentos contra estos Mm, terruqueadores, no solamente de esta temporada, sino los de siempre, los ujú, que, los que están en el poder. Los que están en el poder son los principales terruqueadores de nuestro pueblo peruano. Hay ujú, una pregunta que te hacen. Buenas noches, pregunta, ¿hasta qué punto es viable un sistema normativo jurídico que preserve la justicia comunal? Aparte de ujú. ello, Indira, ¿conoces algunas cifras? Actualmente, ¿cuánto es el número o cuál es el número de presos por terrorismo? Una cosa son presos sentenciados por terrorismo y otra cosa son los procesados por terrorismo. ¿Tienes algunos Correcto. indicadores? Sí, en estos momentos se encuentran detenidos ya desde el 28 de octubre del 2024 10 personas del caso Perseo. En esta oportunidad, bueno, ya lo he mencionado también el caso Perseo, ¿no? Ha sido condenado en octubre del 2024, pero el caso viene desde el 2014, ¿no? En la que procesan a personas por ejercer su derecho a la participación política han sido 10 detenidos, ¿no? Pero condenado 35. Y por otro lado también con respecto a temas de terruqueo, bueno, ya ha salido también Vladimir Molina, que también fue detenido por apología al terrorismo, pero nosotros desde el estudio jurídico, en el cual también me permito señalar, ¿no? Tenemos más de 100 casos alrededor en estos momentos de terruqueo, y en los cuales no están detenidos, pero sí que están procesados por ejemplo, en apología al terrorismo, una nefasta situación que es compartir en tu Facebook posiciones políticas que tú compartas o solamente con el hecho de poner like ya también te están procesando y algunos casos se han caído y otros en realidad han sido sumamente inconstitucionales y han condenado, pero en condena suspendida. Entonces la idea es que se pueda apelar. En el caso, por ejemplo, de San Marcos, se han archivado una parte de casos, pero en lo que vimos en la universidad fueron más de 150 procesos, ¿no? Abiertos, aperturados desde ese día. Entonces, también hemos visto que tanto las señoras campesinas, las madres de familia, los compañeros que han venido, también han sido procesados. En el caso también de el caso de Ayacucho, ahí hay 7 personas que están procesadas, que han sido detenidas y obviamente pues también vemos ese caso en Ayacucho. En Puno son alrededor de 70 personas, dirigentes tanto sindicales como también comunales, como bien señalaba también la pregunta. Entonces vemos que el patrón es justamente ir directamente a los espacios políticos que tienen llegada y que también tienen